Hola lectores, yo soy Raquel, os doy la bienvenida a Rache Leyendo y hoy vengo a hablar del crimen de la calle Fuencarral, un crimen documentado por Benito Pérez Galdós. El crimen de la calle Fuencarral fue un suceso ocurrido en 1888, en el mismo año casualmente en el que Jack el Destripador hacía de las suyas en Londres. La ciudad de Madrid vivió apasionadamente esta desgracia, que encendió sentimientos, que dividió a la población, que trajo cambios y que dejó huella en nuestra literatura. Este fue un crimen terrible del que el gran Benito Pérez Galdós nos dejó unas crónicas que lo convirtieron en un pionero dentro del género policíaco en España. Se puede decir, entre comillas, que Galdós nos dejó ya en su día un true crime, uno de los primeros, si no el primero en España, a través de estos testimonios. Otros lo harían después y en otras latitudes, lo haría también, por ejemplo, y como nadie, Truman Capote con A Sangre Fría, pero aquí, en España, don Benito fue absoluto pionero. Pero, ¿por qué este suceso tan sensacionalista del que en unos instantes os hablaré interesa a Pérez Galdós, uno de nuestros intelectuales patrios más insignes, un académico de la lengua, un escritor propuesto al Nobel en 1912? Estamos en un momento histórico llamado Restauración Borbónica. Hay un clima político de aparente calma, pero la crisis colonial comienza a cerrar una era. La clase obrera se encuentra muy maltratada y comienza a organizarse. Los caciques, por otro lado, logran siempre controlar el poder, manipulando sin ningún tipo de pudor y persistentemente los resultados electorales. Galdós es un escritor realista que en sus novelas ha descrito la realidad nacional, por mencionar solo algunas de sus novelas, por ejemplo, en Fortunata y Jacinta, que releí, por cierto, hace un par de años, en Misericordia, en Miau, pero además describió como nadie, en sus episodios nacionales, la realidad y su visión de España. Los episodios son nada menos que 46 novelas históricas, escritas entre 1872 y 1912, es decir, a lo largo de 40 años. Bueno, pues en el momento de este acontecimiento de la calle Fuencarral, Galdós ya es un conocido cronista y un periodista, además, que acude al juicio de este crimen no perdiéndose ni una sola sesión. Y es que lo reporta al periódico argentino La Prensa y lo hace a través de 6 crónicas que envía a este medio entre el 19 de julio de 1888 y el 30 de mayo de 1889. Por cierto, el periódico La Prensa todavía existe. Su fundación fue en 1869 y se ha llegado a considerar uno de los periódicos más importantes, más influyentes del mundo. Así que nos encontramos, como podéis ver, ante una historia real que nos llega a través de unas crónicas, algunos dicen cartas, enviadas por Pérez Galdós al diario argentino La Prensa. Así que no vengo a hablar exactamente de libros, sino de unas crónicas que a continuación sí fueron recopiladas en varios libros, entre los cuales yo voy a fijarme en 2, voy a destacar 2. Concretamente, El crimen de la calle Fuencarral y El crimen del cura Galeote, con prólogo de Rafael Reig por editorial Lengua de Trapo, y la editorial nos dice así: se publican aquí relatos extraídos de las cartas en las que Benito Pérez Galdós contó a los lectores argentinos del diario La Prensa 2 sonados asesinatos de la época. Estas cartas hubieran permanecido en el limbo de las hemerotecas de no ser por Alberto Giraldo, que en 1928 dio a la imprenta unas obras inéditas de Galdós en varios tomos, cuyos volúmenes 6 y 7 llevaban el título de Cronicón. Giraldo realizó una labor notable. Del conjunto de las cartas entresaca aquellas o aquellos párrafos, en su caso,
que se refieren a un mismo asunto y compone así varias unidades narrativas independientes. Y el otro libro al que quiero referirme es El crimen de la calle Fuencarral, prologado por Lorenzo Silva, editado por Siruela. Y continúo comentando con vosotros qué llevó a Galdós a escribir sobre este tema, con enorme repercusión hasta hoy. Ni que decir tiene que para estas crónicas, Galdós trabajó como testigo excepcional, que asistió a todo el juicio, que llegó a hablar con la principal acusada y que, por supuesto, como siempre hacía, tomó el pulso de la sociedad en sus constantes paseos que tanto le gustaban por Madrid. Hace poco se enseñaba este maravilloso cómic, Galdós y la miseria, donde también se refleja a este Galdós de la calle, de los cafés. La gente nos lo enseñaba en Instagram. La gente en Madrid hablaba en todas partes de este crimen. Madrid estaba dividida en dos bandos, los higienistas que creían a Valera y defendían a la empleada doméstica, a Higinia, y los valeristas que creían en la inocencia de Valera, el hijo de la víctima, y en la culpabilidad de Higinia. Y ya paso a contaros los hechos. ¿De qué estamos hablando? Cuando hablamos del crimen famosísimo de la calle Fuencarral, que de hecho dio lugar a una frase popular, es más famoso que el crimen de la calle Fuencarral. Corría 1888, un verano caluroso en Madrid, estamos a 2 de julio, cuando los vecinos del 109 de la calle Fuencarral, por cierto, curiosos, curiosas, no busquéis este número porque la numeración de la calle fue cambiada varias veces, tanto en el siglo XIX como en el XX, y parece ser que este número antaño, en el momento del crimen, estaba ya muy cerca de la glorieta de Bilbao, pero hoy se estaría aproximadamente entre el 95 y el 105, pero vamos, que no existe como en la época, por si queréis ir a mirar, que yo lo he hecho, ¿eh? Bueno, pues los vecinos alertan ante un fuerte olor a carne quemada y a petróleo que sale del 109 de la calle Fuencarral. Procede de la residencia de la señora Luciana Borcino, conocida entre los vecinos como Viuda de Varela o de Vázquez Varela, una señora acaudalada, conocida por su carácter irascible, aunque también por sus obras de caridad. Esta señora aparece fallecida en su lecho, boca arriba, cubierta de trapos previamente quemados. Su cuerpo estaba calcinado y presentaba 3 puñaladas, una de las cuales le alcanzó el corazón, atravesando el esternón con una fuerza que algunas fuentes estimaron propias de un hombre fuerte. La sirvienta Higinia Balaguer, que llevaba en el momento del crimen 6 días trabajando en la casa, aparece en otra habitación. Aparece aturdida y preguntándose qué es lo que había ocurrido. El perro bulldog de la casa también apareció narcotizado y hubo quien lo quiso comprar, por cierto. Se llamaba Chato y ese es el nombre de moda desde ese momento entre los perros de la ciudad, Chato. Bueno, la policía se lleva a la sirvienta, a quien arresta como principal sospechosa. Pronto entra en el tablero el hijo de la señora, conocida como el Pollo Varela, un delincuente de poca monta, un tipo que incluso había golpeado a su madre, a quien constantemente le exigía dinero y a la que no tenía mucho aprecio. Este Pollo Varela, apodado también el Marquesito, en teoría, en buena ley, el día del crimen tendría que haber estado en prisión, en la cárcel Modelo de Madrid, donde estaba condenado a reclusión de 3 meses por haber robado una capa. Pero se le vio varios días paseando por la calle y además no en sitios discretitos, no, en la Plaza de Toros, en la Pradera de San Isidro, en varios cafés. Era muy amigo del director de la cárcel, de José Millán Astray, padre, fallecido en 1923,
en cuya casa previamente había trabajado precisamente Virginia, la criada. El juicio se alargó desde el 26 de marzo al 25 de mayo de 1889 y llevó la defensa de la acusada el expresidente del gobierno Nicolás Salmerón, el presidente de la Primera República, en 1873. Una cosa que conviene señalar, porque viene muy al caso, es que estuvo en el cargo de presidente de la República apenas un mes por un problema de conciencia ante la firma que no quería realizar de unas sentencias de muerte. Él llevó la defensa, pero finalmente el fallo fue el siguiente: que debemos condenar y condenamos a la procesada Higinia de Balaguer Hostalé por delito complejo de robo y homicidio a la pena de muerte. La sentencia condena además a su amiga Dolores Ávila como cómplice a la pena de 18 años de prisión. El hijo, José Vázquez Varela, Porcino, y José Millán Astray, el director de la Modelo, salieron absueltos, si bien el Pollo Varela cayó en prisión un tiempo después porque estuvo implicado en la muerte de una prostituta en la calle Montera. Terminó con una condena a 14 años en una de las cárceles más duras del país, en la cárcel de Ceuta. Después montó un estudio de fotografía, pero para disimular su identidad lo llamó Vázquez y no Varela, como parecería más lógico. Higinia fue ajusticiada y justo antes de serlo gritó: Dolores, 14.000 duros. Higinia Balaguer clamó por su inocencia, culpabilizando a Dolores Ávila. Y se trata de un proceso que Galdós irá relatando a través de sus crónicas, acusando el excesivo e invasivo papel de la prensa, que parece que quería marcar el camino a la justicia porque actuaba como un poder más que azuza a la gente, realizando además valoraciones muy temerarias sobre asuntos que competían a los jueces y no a la prensa. Este suceso está hecho del mismo material del que se nutren los periódicos sensacionalistas, muy profusos en detalles judiciales, muy del gusto de un público numeroso y no demasiado culto, que lee publicaciones pues como crónicas de sucesos, causas célebres, crónicas de tribunales, pero este caso alcanza tan relevancia que llega a ocupar portadas de prensa más seria como, leo, El País, La Iberia, El Resumen, El Liberal, El Imparcial, El Correo, El Noticiero, Universal, La Opinión, La Vanguardia, La Época, El Socialista, Correspondencia de España, La República, La Ilustración Ibérica, en fin, un furor total. Galdós se percató rápidamente de un problema que persiste hasta hoy y así lo acusó con unas palabras que podían estar hablando de acontecimientos, vamos, de hoy mismo. O sea, mirad, voy a leer solamente un mínimo de estas crónicas. Estamos ahora los españoles bajo la influencia de un signo trágico. Los grandes crímenes menudean. En vano se buscarían en la prensa acontecimientos políticos o literarios. Los periódicos llenan las columnas con relatos del crimen de la calle Fuencarral, del crimen de Valencia, del crimen de Málaga. Los reporters y noticieros, en vez de pasarse la vida en el salón de conferencias, visitan los juzgados a todas horas, acometen a los curiales atosigándoles a preguntas y, con los datos que adquieren, construyen luego la historia más o menos fantaseada y novelesca del espantoso drama. En lo que os voy a leer ahora, Galdós se refiere a Higinia en su tercera declaración cuando culpa a Varela y dice: la descripción que hace Higinia de los pormenores del asesinato son de tal naturaleza que revelan un tan alto grado de perversión que la conciencia humana repugnaba admitirlos. Parece que tanta maldad no cabe en lo posible. La serenidad y aplomo con que el asesino, después de quitar la vida a la infortunada doña Luciana, dispuso lo necesario para pegar fuego al cadáver con petróleo, a fin de borrar las huellas de su atroz delito, revelan el corazón más duro y empedernido.
un monstruo sin ejemplo ni precedente, si conforme a la declaración de Higinia, el asesino es el hijo de la víctima, un joven de 23 años. Pérez Galdós acertó de lleno, por decirlo de alguna manera, fijándose en este crimen, que no solo pasó al cine, a la literatura, al teatro, a la historia de nuestra criminalística española, porque aún hoy se discute la culpabilidad de Higinia Balaguer o bien su exclusiva culpabilidad. Este es un crimen que además se rigió por una nueva ley de enjuiciamiento criminal. Hasta entonces lo que había es lo que se llamaba un proceso de carácter inquisitivo, que era cero garantista, que presuponía siempre la culpabilidad del reo en un proceso escrito, secreto, donde un mismo juez investigaba, acusaba, juzgaba y además podía actuar de oficio sin necesidad de acusación. Este es un crimen que genera un incomparable juicio mediático y que cambia las reglas del juego en la prensa, a la que desde este momento se le ponen límites, pero que ella aprovecha para sacar su rédito, incorporando en muchos casos una sección de crónica negra como espacio fijo en las publicaciones. E influye también en la política penitenciaria, donde también se van a tomar medidas para que no se produzca esta barbaridad de la modelo que se abría arbitrariamente. Tuvo mucha implicación política porque implicaba a clases sociales muy diferentes, porque ejerció la defensa quien la ejerció, por mil incógnitas y sin respuesta pagó una mujer pobre, débil, poco agraciada físicamente, con rasgos idóneos para ser considerada culpable, porque tengamos en cuenta que las teorías de la escuela criminológica positivista estaban en boga, eran teorías que definían los rasgos físicos del asesino. La ejecución de Virginia Balaguer fue un sábado 19 de abril de 1890 en la cárcel Modelo de Madrid, en su patio, y acudieron a verla, he leído, entre 14.000 y 20.000 personas. En todo caso, como si se tratara de un espectáculo. Entre estas personas no estaba Benito Pérez Galdós, que junto con otras personalidades españolas pidió el indulto, aunque no descartaba que sí que fuese culpable Higinia, pero por humanidad pidió el indulto. Sí asistió, os voy a enseñar esta bolsa, por Dios, Emilia Pardo Bazán, que era la amante secreta de Pérez Galdós, que es una de nuestras máximas escritoras patrias y que no le tenía mucha simpatía a la víctima. Por cierto, decía que iba ella misma a comprar el pescado en lugar de mandar a la criada y que además daba cobijo a la concubina de su hijo, que era bastante desordenada. En fin, fuera bromas, Emilia Pardo Bazán, a pesar de ser una marquesa y de clase alta, lógicamente, siempre que podía apoyaba a los más débiles y escribió el 20 de julio un artículo en El Imparcial, publicó, mejor dicho, criticando muchísimo la pena de muerte y su absurdez. También habló de este acontecimiento en el que estuvo observando de lejos Baroja en sus memorias y dijo: hormigueaba el gentío, soldados de a caballo formaban un cuadro muy amplio, la ejecución fue rápida, salió al tablado una figura negra, el verdugo le sujetó los pies y las faldas, luego los hermanos de la paz y la caridad y el cura, con una cruz alzada, formaron un semicírculo delante del patíbulo y de espaldas al público. Se vio al verdugo que ponía a la mujer un pañuelo negro en la cara, que daba una vuelta rápidamente a la rueda, quitaba el pañuelo y desaparecía. Higinia Balaguer
fue ajusticiada el 19 de julio de 1890. Su muerte puso fin a las ejecuciones públicas en la capital de España. Dolores Ávila, acusada por Higinia como cómplice del crimen, se la condenó a 20 años de cárcel. A su hermana María se la declaró inocente. Años más tarde, también fue condenado José Vázquez Varela por arrojar desde un balcón a una prostituta. Por este delito, sufrió cadena perpetua en un presidio de África. Baroja, que no se llevaba precisamente muy bien con Galdós, creía en la culpabilidad de Higinia y habló de la posible influencia del crimen en las novelas de Galdós tituladas Incógnita y Realidad, aunque luego aseguró que simplemente le dijeron que en uno de estos libros se hablaba del crimen de la calle Fuencarral, precisamente. Higinia fue ejecutada a las 8 y pocos minutos de la mañana de ese 19 de abril de 1890, clamando por su inocencia. Su cuerpo estuvo expuesto 9 horas para ejemplo público, para mayor escarnio de su persona, y no sabemos a día de hoy todavía la verdad sobre este crimen que conmocionó a España y que tanto influyó, como hemos visto, en diferentes ámbitos. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Hasta pronto. Gracias por verme. Vaya un crimen criminal, el que ha pasado el mes pasado en la calle Fuencarral.